Bienvenidos a Sin Nudos, un espacio para desnudarnos libremente e inspirarte a ser quien quiera ser. Bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicas? Estamos estrenando un nuevo espacio, bueno, un nuevo orden. Nos sentimos felices de compartirlo con ustedes porque de hecho hay muchas plantitas que Frida ama y también la Chinita adora. Pero estamos muy felices de compartir este espacio ahora con ustedes así de bonito y de decorado. Y hoy día vamos a también hablar un poquito de cómo hacernos amigos o amigas de nuestra sombra. Bueno, y la verdad es que estamos así como pensando desde antes de grabar muy bien cómo vamos a hablar o cuáles son las experiencias. La verdad que este tema se me ocurrió, entonces me preguntan las chicas, oye, ¿pero qué están pensando? ¿Cómo se te ocurrió? La verdad me estaba bañando y yo pensé mucho en un programa que llevé hace varios años que se llama Creador Valiente. Y recordaba mucho esta sombra a la cual me enfrenté y me preguntaba, oye, ¿qué fue de esa sombra, no? O sea, ¿está aquí, no está aquí? A veces me pongo a pensar, a ver si está por ahí oculta, camuflada. Y creo que está y se transformó en una aliada, en alguien que me acompaña de alguna forma a observarme, a ver, a cuidarme también, porque mi sombra en sí es súper quemadora, ¿no? Fuego en exceso, y si fuera un arquetipo sería como el diablo, que quema las relaciones, que quema con la desconfianza todo, que arruina como un dragón que quema todo alrededor. Entonces, claro, esa sombra nació por miedo, miedo a que fallar, a que todo me saliera mal. Y entonces la esencia de esa sombra para mí es como ese cuidado que trae de, oye, ten cuidado, la alerta, la red flag, ¿no? que se levanta, solo que ahora ya no llega a ese dragón porque de alguna manera converso, y lo escucho y le doy su lugar, ¿no? Entonces cuando se levanta, digo, ah, sí, no puede ser, ya no me peleo, digo, ya no es, así no es, déjame vivir, yo quiero, ¿no? No sé, sí, creo que ese ha sido un poco mi camino con la sombra, ¿no? No sé ustedes qué recuerdan o si la han visto por ahí. Hartas veces. Creo que durante todo el proceso personal ha estado saltando diferentes sombras, ¿no? En mi caso. Pero la que justo el mismo taller también lo llevé este año y para mí fue el tema de la inseguridad. Inseguridad, vestido de también, ¿no? De quemar, de explotar, de ser rebelde, bastante rebelde, con bastante frustración he tenido durante mi vida, ¿no? Entonces, es como, es como darle espacio a eso nada más. Y es más, cuando no quería que eso salga porque también en mí había el tema de quedar bien con todo el mundo y de ser la que se encarga, ¿no? La salvadora, ¿no? Esto, lo que hacía básicamente lo tapaba con eso, ¿no? Para que la gente pueda contar conmigo o que yo pueda contar con ellos, entre comillas, pero dentro de eso había bastante inseguridad, había bastante fuego, porque creo que desde antes y partiendo también desde enero de este año, cada vez he podido integrar más mi sombra, porque me estoy dando cuenta de cuando estoy yendo para ese lado y siendo más consciente de poder decidir si me voy por ahí o puedo ir por otro lado que de repente me sienta mejor, más plena, ¿no? Entonces, no es ni uno ni el otro, simplemente es amistarte con tu sombra y poder con ella hacer lo que quieras hacer. Porque eso también trae las sombras trae alto aprendizaje y luz también, ¿no? Yo las escucho y me pongo empecé a recordar mi proceso. Bueno, yo no he llegado a Creador Valiente todavía, pero al mirar mi proceso, lo primero que se me venía era que yo antes ni siquiera sabía qué era la sombra. O sea, me decía sombra y yo lo llevaba de frente al defecto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo solamente tenía en mi cabeza que la persona tiene virtudes y defectos. Sin embargo, estaba mirando que la sombra era solo el defecto y luego comprendí dentro del proceso que la sombra es aquella forma de ser a la que tú le temes que salga por los resultados que te genera, pero que no es una sola, ¿no? De hecho, dentro de mi proceso empecé a ver diferentes sombras y al verlas para mí era como, wow, ahora entiendo por qué me esforzaba tanto en encajar. ¿Por qué me esforzaba tanto en ser la perfectita, la bien portada, la que nada se le escapa, la dócil, la que no, nunca me voy a olvidar un feedback que me dieron, la que no se le mueve ni un pelo?
Yo afirmo que Marta dolió. Me dolió tanto porque dije, sí, o sea, es como, a ver, estaba caminando por una línea donde no te puedes ir ni a derecha ni a izquierda porque tienes que continuar en esa línea y pisando la línea, no puedes pisar fuera, ¿no? Entonces, las sombras, ya cuando las entendí, la primera sombra que me saltó fue que ese ser tan perfecta iba relacionado con parte de lo que era mi desvaloración. Yo no tenía trabajado el amor propio, de hecho sigo trabajándolo, y desde ahí partía que yo sentía que tenía que ir por un camino donde no pudiese demostrar de ninguna manera una inseguridad, ¿no? Pero en el fondo era miedo a sentirme mal, ¿no? Entonces, ¿cómo se enlazaba la inseguridad con el miedo? Y que finalmente, ya cuando miré más adentro, era que ese miedo a sentir dolor gatillaba a mi maléfica. ¿De qué tipo fue maléfica? La de la película La 2. Maléfica 2, cuando estaba enamorada, era dócil, linda, hermosa, preciosa, muy bondadosa, pero bastó que le rompieran el corazón y quemó todo a su paso. Entonces yo, ahí, ese fue el arquetipo que a mí me hizo como que el clic total de, aquí están todas mis sombras resumidas en que la desvaloración, la inseguridad, el miedo, que al final trae esa dosis de ego que hace que destruyas todo a tu paso, ¿no? Entonces, no sé qué encontraría el creador de esta pero al menos pero de la sombra va a salir. Ahora que estabas conversando, me apareció también mi insuficiencia, mi insuficiente. Y eso es una sombra que tiene mucho poder también, ¿no? Encontré el hecho de que no sentirme suficiente hacía que me sobreesforzara para quedar bien con los demás. Y eso para mí era también esconderlo, ¿no? Eso no, no yo sí puedo. Yo sí, mi dicho interno siempre era, yo sí puedo con todo lo que me corresponde y la que no me corresponde, y haciéndome cargo de todo el mundo, que nadie me dijo, obviamente, que me hiciera cargo, pero ahí estaba, ¿no? Y el poder que me trajo para mí es el ser resolutiva, el encargar, esa energía de poder hacer todo, para mí fue uno de los regalos. Bueno, porque hay varios. Así como hay sombras, también hay regalos. Y ese es súper favorito. Ahí está el tema, creo, el tema gancho, que llamaría. ¿Por qué? Porque es como que una vez que tú identificas tu sombra, al poderla mirar de cerca y ponerte frente a ella, es donde puedes ver toda la luz que te puede traer si es que te haces aliado de tu sombra. Ahora no, porque es tu sombra, ¿no? O sea, creo que también es un trabajo que es muy bonito y gratificante porque a eso, hay una frase que dice, a eso lo que más le temes es lo que más necesitas. Y esa frase creo que se aplica espectacular para el proceso de lo que es hacerte aliado de tu sombra. Sí, de hecho, en el proceso de solo que pase de acá atrás adelante, se requiere un montón de valentía. Yo me acuerdo que todo el cuerpo me sudaba, me temblaba, porque tenía esta idea que las dos están comentando, ¿no? O sea, a veces pensamos que la sombra es solo un defecto, pero cuando vivimos y traemos la energía de lo que implica esta sombra, nos damos cuenta que es más grande que solo un defecto. La sombra tiene defectos y virtudes en sí misma. Tiene ambas, solo que no sabemos cuáles son porque como tenemos tanto miedo a tanta energía, queremos como hacer de cuenta como que no está y queremos ser aceptados y amados hacia afuera. Y cuando nos atrevemos y tenemos la valentía de ponerlo adelante, es todo un reto porque lo primero que pensé es voy a matar a todo el mundo. Nunca me he permitido vivir toda esta energía en mi cuerpo porque yo pensaba que literal me volví una asesina, ¿no? Entonces, cuando pasó, me di cuenta que todo estaba en mi cabeza. O sea, que sí, tenía mucha fuerza y también lo había exagerado, la fantasía en mi cabeza. Porque de alguna manera lo había extrapolado a algo que no era real. Porque de todas maneras es energía, pero está contenida en nuestro ser humano. Entonces, sí es cierto, es grande, es inmensa, es superior y al mismo tiempo está dentro de esto y entonces se vuelve a ser carnecita, ¿no? Entonces, habitarlo es lo que luego hace que podamos tocar esta parte de cuál es, para qué sirve esa energía, ¿no? Para cuidarnos, para concretar, para salir y crear lo que yo quiero. Entonces se convierte en fueguito, fueguito bonito. Yo desde niña he sido la
la fastidiosa de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, No. y eso me ha servido. Me ha servido, ¿por qué? Porque para este tema de poder entender yo por qué le tenía tanto miedo a mi sombra, me sirvió mucho esa pregunta, ¿por qué? Y encontré que, lo social, socialmente estamos tan castigados en esa energía, y ahí me cayó el 20 de, ahora entiendo por qué yo estaba formadita de ese momento en el que no se le pone un pelo y se sienta así y no es capaz de decirte una lisura y no sé qué y no sé cuántos. Lógico, porque estaba totalmente castigado en mi entorno salirte de eso. Sin embargo, y bueno, ¿y cómo estará castigado en otras personas? Puede ser castigado de diferentes maneras, pero socialmente pues hay muchas cosas que no están aceptadas y es desde ahí donde viene cómo se alimenta el miedo para no habitar esa parte. ¿Y qué pasa luego cuando la habitas? También sucede que al habitarla no solo es que tengas el regalo de poder habitarla para encontrar la luz, sino que creo que en el camino, lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue ok, tengo toda esta energía y también tengo el poder de gestionar mis pensamientos y también tengo el poder de elegir mis acciones y por ende de elegir mis batallas, ¿no? Y ya cuando caigo en eso y también tengo el poder, para mí era o uno o lo otro, es donde se me queda como algo, como un aprendizaje muy bueno que el o te limita y el y te da la posibilidad. Y ahí es donde ya comencé a cargar con todo y miedo esta energía, este poder. Y justamente desde la desvalorización que mencionaste me trajo a la mente que muchas veces dentro de la sombra, antes de trabajarla, para mí era como mejor no hago. Y si algo pasa, me siento tanto miedo, mejor me retiro. Pasito lunar, chao. Sí, pasito lunar, chao. Ahora, hay situaciones que siento retantes, hay situaciones que me dan miedo, porque tampoco es que no vayamos a sentir miedo. Sin embargo, me sale esta energía para no caerme, sino para sobreponerme en la situación, encontrando alguna manera de salir. Y esa es parte de la luz que nos trae el poderte hacer amigo de tus hombres, sobre todo trascenderlo. Ojo que para trascenderla hay que encarnarla, no, hay que chambearla, no es teoría. Hay algo que mientras estaban conversando, y yo daba una vuelta de insuficiencia, vea qué loco, ¿no? Porque recuerdo que estaba haciendo una dinámica y me salió la insuficiente, ¿no? Y decía, ¿pero eso nomás? O sea, no, debe haber otra cosa más. Mira, sacándole luz, la insuficiencia. Claro, es darle luz a la insuficiencia, pero también no queriendo verla. O sea, no querer entrar ahí, decía, debe hacer otra cosa más. Yo ya trabajé en insuficiencia, o sea, me dejó entender, o sea, y después dije, no, Mónica, sí, es esto, ya, suelta, suelta. Me costó soltar. Y dije, sí, porque el regalo que me trajo para mí era como, es la madre naturaleza, porque todo ese poder que encontré en ser suficiente, en que puedo sostener, en que puedo quemar, ¿no? También me trajo como ese arquetipo, ¿no? De la madre naturaleza, que tiene todo el poder, que se recicla, que se limpia, que se quema también por dentro para renacer otras cosas. Pucha, para mí fue... Y digo desde ahí, de verdad que me ha surgido bastante sentido, me he conectado un montón, me parece loco, ¿ya? Pero la vez pasada necesitaba una respuesta. Yo dije, me planté, me fui, abrí la ventana del carro y dije, necesito una respuesta para esta pregunta. Y no les miento, agarrando un árbol y haciéndole así, ¿no? Pero estaba en el carro manejando y estaba en rojo y paré mi mano y dije así, madrecita, naturaleza, necesito una respuesta, por favor. De verdad que sentí tanta conexión. Y vi, y un colibrí se levantó y se fue. Y dije, te lo juro, y esas tengo varias ya, pero recién es como, no sé si antes no la veía, porque no la veía, pero colibrí siempre ha habido, pero menos en un momento tan preciso de que te Claro que sí, la escucha, fue alucinante. Yo dije, ok, listo, gracias. Es como estar siempre en gratitud porque estás conectada, y eso ha sido para mí una bomba rica. Y venía pensando en el colibrí justo, porque otra parte importante que me apoyó a poderme plantar en lo que es
ya tomar la sombra y hacerla mi amiga, fue el animal de poder. Y el animal de poder que me salió en el proceso fue colibrí. Yo decía, ¿cómo lo relaciono? Y ya dentro de la sesión que tenía del proceso, saltó que cómo es que con toda la energía que tiene el colibrí para aletear de la manera como aletea, no daña, y logra sacar con toda delicadeza el néctar de la flor. Sí. Entonces, ahí vino para mí el regalo de, con toda esa energía que tengo, que puedo destruir, también la puedo utilizar para que con esa misma energía y aletear con todas mis fuerzas, pueda ir para sacar lo mejor de cada situación, así como lo hace el colibrí. Entonces, qué bonito es que también podamos tener como un anclaje los animales de poder que nos puedan llevar a agarrar la sombra, porque da miedo. Da miedo. Claro, y además, o sea, me gusta porque a pesar de que el estrés damos cuenta de una sombra que puede parecer hacia un externo similar, porque la estrés es mucho que quemamos cosas, lo que está detrás de ese impulso de quemar es distinto, ¿no? Para cada una. O sea, por ejemplo, mi instinto de quemar cosas era desde la desconfianza, desde el miedo que me van a fallar, ¿no? Entonces, desde ahí cuando yo toco y trasciendo, me conecta mucho con la fe, con la confianza, con lo otro, con la espiritualidad. Yo era muy peleada con esto de la iglesia, y por qué la iglesia es así, que no sé qué. Y no entendía la condición humana de la iglesia, o sea, no era compasiva. Entonces, desde ahí me alejaba de lo espiritual también. Entonces, era como, a mí me rearmó, o sea, fue como ese vacío que iba sintiéndose mucho y que no sabía por qué. Era por ese oponerme constantemente a que las cosas pueden salir bien también. Y ya está. Ahí viene el renacer. Bueno, yo lo llamé el renacer porque, como había mencionado antes, estar entre tu sombra o tu luz te limita a lo que si ya te plantas en aceptar y tomar con todas tus fuerzas que eres luz y sombra, renaces porque ya vas completa, ¿no? Completa en ese sentido de que sí, soy consciente de mi luz, de mi sombra, soy consciente del poder que tengo y a la vez tomo la responsabilidad sobre ese poder. Lastimosamente, todavía hay personas que no toman la responsabilidad, son conscientes de su poder, pero no lo utilizan bien. Ahí está la gran diferencia entre lo que es ya tener completamente integrada la luz y la sombra. No creo que esto va a servir un montón para varias personas que deben estar en el... Sí. De hecho, sí o no. Sí, de hecho me has hecho acordar que en el proceso, me acuerdo que en algún momento nos enseñaron cómo identificar cómo es que te ves la sombra, como la sombra está oculta tras no sé, tras bambalinas, y no lo quieres mostrar. Y esa energía definitivamente sale como brotes que tú no puedes controlar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de un episodio en donde estaba con mi familia en el zoológico y mi papá de la nada sacó un cigarro y yo me puse histérica por el cigarro, pero no era la primera vez, yo fumo, mi mamá fumaba, o sea, mi hermano también no fuma, pero todos fumábamos, no era la primera vez que yo lo veía, pero fue una locura, o sea, fue como que yo no era yo, o sea, en ese momento le dije, ¿cómo es posible que esté fumando? Estamos en el zoológico, no sé qué, y me callé y ni yo entendía qué cosa me había pasado. Sentí una sensación, no de vergüenza, no de, como si hubiera vomitado, hubiera pasado esto, ¿no? Entonces, en el proceso, porque eso había pasado hace años, yo entendí que era esa energía contenida, era como lo trataba de ocultar tanto y quería aparentar que todo estaba bien, había tenido chispazos y cuando me puse a revisar mi vida decía, sí, a veces tengo chispazos como de loca. Y decía, ¿qué? ¿Esto de dónde sale? Y dice, y de verdad yo o sea, una cosa es que otro te diga que es lo que estás y tú sepas realmente lo que está sucediendo. Pero estos chispazos son como que realmente tú no sabes de dónde vienen. O sea, tú no, es como un vómito, ¿verdad? O un vómito de acción. Y luego regresas a ti y dices, ¿qué hice? ¿Por qué hice eso? O sea, y yo me quedé como pensando, pero si siempre lo veo fumando, ¿por qué me molestaba tanto? O sea, me quedé en desconcierto total. Y yo recuerdo que esa sensación me sirvió a mí para identificar como, esta es mi sombra oculta. Entonces, por si por ahí sienten algunos de los que nos están escuchando algo así, sí es bueno para que puedan ir como diciendo, esto a qué se debe, ¿no? Y para ir viendo qué es lo que está oculto, qué es lo que no queremos mostrar. En mi caso es más mi rol de salvadora. O sea, de demostrar a los demás que sí puedo, entonces yo me encargo de, no sé, de papá, mamá, de esto, de todo. Y a veces no me corresponde, ¿no? No, es simplemente para demostrar a los demás que soy suficiente, que puedo, que yo soy una persona de confiar, ¿no? Y eso he tratado poco a poco de ecualizar, se puede decir de una metáfora, una ecualización, porque no tengo que demostrar nada a nadie.
pero sí es una sombra, que es lucir bien para todo el mundo y está bien. Eso ha venido con trabajo de conversaciones con las personas más cercanas a mí, quienes estaban acostumbrados en cierta manera, que lo comenté creo que en uno de los capítulos, y comenzar a trabajar más en mí y comenzar a sentirme, a soltar que no necesito ni siquiera demostrarme a mí tanto. Entonces eso hace que mi insuficiencia esté más incorporado y no estar salvando, ni salvando a los demás, ni salvándome yo, de tanto. ¿Para qué? ¿No? Y ahí también viene el tema de el confiar que las cosas están como deben estar. Y eso no significa que no voy a hacer nada, ¿no? No, pero no para demostrar a los demás, no para demostrarme tanto a mí, simplemente estar. Y eso me da bastante ligereza. Eso es súper complicado de como discernir, porque cuando vienes haciéndote cargo de las cosas incluso que no te corresponden, porque estás desordenado, se te hace un hábito, ¿no? Entonces luego no distingues cómo es amar sin accionar, como que está tan envuelto que cuando tú eres una persona no solo acompaña, no tienes que solucionar nada, la otra persona te puede decir como, ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, me ha pasado que ahora que ya lo veo y lo he conversado, no, oye, no, pero lo puedes acompañar sin tratar de salvar. He visto acá como, eso, ¿cómo es? O sea, no, o sea, ¿qué quieres? Que lo vea sufriendo o ver sufriendo a la persona y yo esté así como mirando. No, no así, puedes estar así, o puedes estar compartiendo helado, o puedes estar escuchando la música, puedes estar así, ¿no? O sea, hay miles de formas de estar, pero a veces nos olvidamos del estar, de que con solo existir, con solo prestarnos la mirada de los oídos, es un montón. Creo que eso como se ha olvidado. Sí, y a veces es mucho más importante, mucho más importante. También cómo nos lo han enseñado, cómo nos lo hemos vivido, ¿no? Creo que también parte de qué es lo que hemos visto desde pequeños, si es que algo nos pasaba, ya estaba ahí, ya no estaba ahí. Entonces es como que tenemos muy automatizado el tema de, hoy te salvo, te pasa algo, te salvo, ¿no? De hecho, hasta se ve de la figura del padre salvador, de la madre salvadora, ¿no? Sí, con diferentes palabras, pero que finalmente llegan a eso que hemos aceptado de cierta manera como lo válido, cuando es cierto, o sea, es mucho más rico poder estar con un otro sin salvarlo. ¿Por qué? Porque le estás dejando la responsabilidad de que tome con todas sus fuerzas su vida y se haga cargo, ¿no? Pero pues cuesta. Sí. Cuesta, sobre todo esto que dice Arle, ¿no? Si es que ya te has armado el hábito, y si es que viene, en tu caso desde la insuficiencia, en mi caso desde la desvalorización, o sea, llegó a un punto donde también estaba con todas las cosas encima y no sabía cómo decir no, y de pronto era como que siento que todo me aplasta, todo es demasiada carga, pero no, yo puedo. Sí, y aparecía el yo puedo. De hecho, recuerdo que hasta tenía una frase de yo puedo y siempre no puedo. Imagínate cómo me instalaba eso tan fuerte que hacía que yo viviese cargada en esta vida, vivía estresada, porque tengo que poder, ¿no? Porque yo puedo y siempre voy a poder. Sí, era la forma como necesitaba llegar. Claro, te puede traer muchos resultados, pero también hay muchas cosas. Uf, eso como dicen las mochilas. Y a veces que no te corresponden. Es bastante cansado. Así que pelearse con sus hombres es bastante cansado. Les hemos contado un poco de cómo ha sido nuestros procesos, qué cosas es lo que nos ha servido, pueden colocarnos comentarios, preguntas, gustosamente les vamos a responder y si quieren otros temas también, si algo se les viene a la mente, claro que sí. Lo discutimos acá y veremos. También de repente nos sucede como ahora, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y cómo así? Y mira, salió poder ir recordando y aquí está. Los invitamos a todos a que vayan explorando sus sombras, que vayan recapacitando sobre de repente algunas ideas, como las que dice Frida, y los invitamos a seguirnos siempre en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, y que no se pierdan el próximo nudo que va a ser sobre duelos. Nos vemos. Chao.